vamos a hablar de una enseñanza que la palabra nos trae y yo la titulé de esta forma: ser luz en medio de las tinieblas. Y aquí vamos nosotros a ver hábitos fundamentales para tiempos difíciles. O sea, que son palabras que vienen de parte de Dios, que son fundamentalmente importantes para estos tiempos que nosotros estamos viviendo y para los tiempos que se aproximan. No es simplemente lo que nosotros estamos viviendo, sino lo que se aproximan van a ser peor. O sea, esto que nosotros estamos viviendo no es nada comparado con lo que viene. Y no es porque yo digo, wow, pero yo, no. Es que la palabra de Dios se tiene que cumplir y está escrito. Pero dentro de todo eso, Dios dice: aquellos que me buscan y que tratan de vivir de acuerdo a mis normas, no tienen que preocuparse. Porque cuando pierdan su vida allá van a tener vida eterna, que es mejor que la vida temporal que nosotros tenemos aquí. Amén. Así que ser luz en medio de las tinieblas es la enseñanza. Y versículo de base es Efesios 5, versículo 11. Y la palabra dice: y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. O sea, cuando Dios dice que no participemos en ninguna de las infructuosas obras de las tinieblas, nos está diciendo que no participemos en nada que tenga que ver con el sistema de este mundo. Porque nosotros vivimos en un mundo controlado por Satanás, porque la misma palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás no es lo que nosotros nos imaginamos según nos han hecho pensar, que es un monstruo con cuerno negro, con oreja grande, con un rabo. No. No nos dejemos equivocar. Por eso es que el mundo está equivocado. Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Ok? Dice la palabra que hasta aún los escogidos por Dios, aquella persona que tienen grande conocimiento de la palabra, dice la misma Biblia, que aún los escogidos pueden ser engañados. Imagínense, si esos son los grandes personajes que tienen conocimiento de la palabra, Satanás puede engañarlo. Imagínense en qué quedaríamos nosotros. Por eso es que la palabra nos enseña: no se crean, dice, no se crean que ya ustedes llegaron a lo más alto y que todos se lo saben, porque entonces cometen un error. Nosotros tenemos que vivir como que no sabemos nada y queremos aprender todos los días más, porque eso es lo que nos hace a nosotros a mantenernos fortalecidos para cuando los ataques del enemigo o las artimañas del enemigo lleguen a nuestra vida, nosotros poder contenerla o resistirla por lo menos. Pero si nosotros no estamos firmes en esto y no nos instruimos en esto, vamos a ser presa fácil de Satanás. Y recuerden que Satanás no se nos presenta a ninguno de nosotros como el diablo. Jamás y nunca. ¿Ok? Él se nos va a presentar a nosotros como ángel de luz, como que todo está bien. Incluso dice que se puede disfrazar de ángel. Imagínense ustedes. Vamos a suponer, por eso es que hay mucha gente que cuando la gente cuenta su testimonio o lo dicen, yo no tengo la autoridad para decirle, esa persona está mintiendo, esa persona está inventando. No, ¿saben por qué? Porque como yo tengo conocimiento de la palabra, que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza hasta de ángel de luz. Entonces, ¿qué hace Satanás? El trabajo de Satanás es precisamente como quitar la atención de nosotros hacia Dios y que nosotros la pongamos en otra cosa. Por decir, en los países donde se idolatran a los santos, a la Virgen y todo ese tipo de cosas, han sucedido muchísimos milagros que la gente cuenta. A mí que dicen, yo creo en este santo o yo creo en esta Virgen porque ella se me presentó y me dijo esto y esto y esto y esto. Y déjenme decirle que esa persona puede no haber estado mintiendo. Esa persona puede estar diciendo la verdad. Pero el que no tiene conocimiento de la palabra no vas a entender. El mismo Satanás utiliza esas transformaciones para hacerle creer a esa persona de que esa imagen que está viendo es verdadera y que viene de parte de Dios. En ese caso, entonces ya, por ejemplo, vamos a decir que yo crea por decir en la Virgen de Altagracia, yo soy dominicano, que es la madre de Jesús. En todo país le tienen nombres diferentes, pero es la misma.
vamos a suponer que yo diga, yo creo en la Virgen de Altagracia. Entonces, Satanás sabes que yo pongo mi fe en esa Virgen, en esa imagen. Él puede que se me presente y pueden que cosas que yo le pida a esa imagen me la cumpla, porque Satanás tiene el poder para eso. Pero me la va a cumplir porque el propósito de él es que cada vez que nosotros ponemos nuestra atención en algo y ponemos nuestra fe en algo que no es en Dios, Satanás está ganando. Porque sabe que todo eso es falso. Y nosotros vivimos una falsedad, creyendo en los santos, creyendo en las imágenes, cuando Dios dice que no, que eso es idolatría. Y los idólatras no entran al reino de Dios. Pero como Satanás sabes, él usa esas artimañas y no engaña. Y esto es una de las cosas que yo le pido a Dios de todo corazón. Que bueno, aparte de toda la gente, pero que todas mis familias que vienen de raíces católicas, raíces de donde yo vengo también, raíces que creen mucho en la imagen de la Virgen de Altagracia, que creen en imágenes de yeso y todo ese tipo de cosas. Yo le pido mucho a Dios que le abra los ojos, tal como me lo vio a mí, y que le dé la oportunidad de ellos darse cuenta de que no pueden idolatrar imágenes, porque ese es el engaño número uno de Satanás, el cual él utiliza para hacernos creer que nosotros estamos bien, cuando él sabe que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Así que nosotros no debemos de ser participantes de las cosas malas de este mundo, de la tiniebla. Por eso es que dice, sé luz en medio de las tinieblas. Así que si algún familiar mío está conectado aquí, le pido de todo corazón que no se sienta mal, que no se enoje, que mi propósito es, al igual que el que de Dios, que nosotros podamos despertar de este engaño y podamos encontrar la verdad, porque la verdad es la que nos va a hacer libre para nosotros poder entrar al reino del cielo. Amén. Así que Dios dice que no debemos de participar en nada de las cosas de las tinieblas de este mundo, porque van en contra de la voluntad de Dios. Así que la Biblia nos enseña que la labor de los creyentes es defender las verdades y exponerlas para que alumbren. O sea, cuando nosotros encendemos una luz, no es para no ver, todo lo contrario, es para nosotros poder ver. Y cuando una luz es encendida, la oscuridad deja de existir. ¿Ok? Si nosotros somos creyentes y estamos conociendo la verdad de parte de la palabra de Dios, y estamos aprendiendo cuáles son las cosas que Dios llama tiniebla, oscuridad o luz, entonces Él nos está instruyendo para que nosotros seamos luz para los demás. ¿Ok? Y el ser luz para los demás es que le damos vida, que le ayudamos a ver hacia dónde ellos se están dirigiendo para que no caigan en ninguna trampa. Lo único que nos libra a nosotros de la muerte física y la muerte espiritual es la luz que proviene de la palabra de Dios. Amén. Así que debemos de tener mucho cuidado. Las tinieblas son las ausencias de la luz, al igual que la apatía es la falta de acción y compasión por los demás. Así que Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. O sea que donde nosotros lleguemos, nosotros tenemos que ser luz. O sea, si nosotros llegamos donde estemos y nosotros sabemos que hay una persona, hay una inquietud en nosotros, que hay una persona que necesita la palabra, Dios va a poner la inquietud en nosotros y nosotros tenemos que hablar, tenemos que dejarle ver a la gente que lo que nosotros estamos viviendo, de la forma como lo estamos viviendo, no nos va a llevar a nosotros a ningún lado bueno, que hay otro tipo de vida y que hay una vida eterna que nunca se termina, y que Dios tiene la oportunidad para todo aquel que en Él crea y venga a Él a través del Hijo, pueda tener vida eterna. ¿Ok? Nosotros cuando sabemos o nos encontramos en el medio de gente que nosotros sabemos que esa vida está controlada por Satanás y que esa vida van derechito al infierno, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Tenemos que
sembrar la semilla y Dios se va a encargar de que esa semilla nazca y dé fruto. Pero no nos podemos quedar callados, porque la palabra de Dios dice que si nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, Dios nos lo va a contar a nosotros como pecado, y los pecadores no entran al reino de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros callarnos. Igual que cuando nosotros estamos en un sitio y está esa vulgaridad que se usa hoy en día de una forma tan impresionante, nosotros no podemos participar en eso. Nosotros o nos vamos de ahí, o nosotros le decimos, mira, en mi presencia te voy a pedir que por favor deje la vulgaridad. Tú puedes ser vulgar donde tú quieres, eso es tu problema y esa es tu vida, pero por lo menos delante de mí, ¿te calma o yo me voy? Tenemos que enseñar a la gente. Tenemos nosotros que permanecer firme en lo que nosotros decidimos. ¿Saben por qué? Porque lo que nos va a dar a nosotros la llave para nosotros poder entrar al reino de los cielos es la firmeza que nosotros depositemos aquí en el sistema espiritual, en lo terrenal. No, Dios nos puso aquí con un propósito, y Dios nos puso aquí en esta tierra con un propósito. Nosotros no podemos callarnos delante de lo que nosotros sabemos que está mal. Tal y como estaba pasando hace unos meses atrás, que gracias a Dios ya tenemos la libertad otra vez de nosotros expresarnos como nosotros queremos expresarnos, por supuesto sin ofender a nadie, sin herir a nadie. Pero nosotros llamarle malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. Pero hace un par de meses atrás nosotros no podíamos hacer ese tipo de cosas. Por la opresión que ejercía el mal sobre el bien. Entonces, Dios es un Dios de orden y Dios no nos va a dejar solo. Así que lo que Dios pide para nosotros es mantenernos firmes. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, una de las cosas es que no importa cuánto nos esforcemos, la oscuridad o cuánto se esfuerce, la oscuridad no puede apagar la luz, y especialmente la luz de Cristo en este mundo. Cristo vino a dar luz y esa luz se ha extendido por todo el planeta. Y esa es la gracia de Dios para con todo aquel que quiera salvarse lo pueda hacer. Ahora que Isaías 60, el versículo 1 y 2 dice la palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que independientemente, miren, aquí ya Isaías, esto es de uno de los viejos profetas, de los grandes profetas, esto fue mucho antes de Cristo venir a la tierra. Ya Dios estaba hablando a través de sus profetas y dando el testimonio de quién iba a traer luz y iba a opacar la oscuridad que se estaba viviendo en aquel tiempo. Porque hasta que Jesús llegó, vino y murió y predicó su evangelio aquí, la luz era ausente dentro de nosotros los seres humanos. Pero una vez vino la luz a la cual Isaías se está refiriendo, esto es miles de años antes de Jesús venir. Vino la luz y nos alumbró a todo. Así que ninguno de nosotros podemos decir que nosotros no tenemos la oportunidad de ver, porque la oscuridad nos tiene totalmente cegado en el pecado. Porque mientras nosotros estemos viviendo una vida en pecado, nosotros no vamos a poder ver la luz. Y no es que nosotros no podamos ver, físicamente podemos ver, pero espiritualmente no podemos ver mientras nosotros vivimos en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos da ceguera espiritual. Y eso es lo que Satanás quiere, porque a Satanás no le importa lo que nosotros podamos ver físicamente. A Satanás realmente lo que le importa es lo que nosotros podamos llegar a ver espiritualmente, porque entonces ahí nos vamos a alejar de él y es un alma que él pierde. Cuando nosotros aprendemos a ver a través del conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra de Dios, aprendemos a ver con los ojos espirituales, entonces nosotros aprendemos a detectar el pecado y cuando las cosas están mal y lo que debemos de no hacer. Y ahí es donde entonces Satanás
prende sus antenitas y dice, epa, ¿qué está pasando con Freddy? Si hace unos días atrás él no se daba cuenta que esto estaba malo. Y antes de días atrás él se encontraba bueno que ser adulterio o vivir en fornicación o ofender a los demás. Para él no era nada. Pero ahora lo veo que de todo eso se cohíbe. Algo no anda bien aquí. Y ahí es donde viene entonces lo que muchos de nosotros decimos cuando llegamos a los caminos de Dios. Que empiezan las cosas a salir no mal. Entonces decimos, pero desde que yo empecé a andar en los caminos de Dios, todo me sale mal. Claro, todo no va a salir mal, porque antes de nosotros venir a los caminos de Dios, nosotros éramos alma perdida que tenía Satanás ganada. Ahora, Él no se preocupaba por nosotros porque ya nosotros si moríamos íbamos a ir al infierno. Pero ahora que nosotros estamos aprendiendo la palabra y cohibiéndonos de todo eso, es donde dice, epa, ¿qué está pasando aquí? ¿Ve? Y entonces ahí es donde Él empieza a que nos vaya mal en la vida para que nosotros desistamos de andar en los caminos de Dios y volvamos al mundo, como hace muchísima gente. Pero como Satanás sabe la jugada, él la pone en práctica. Ahora, más, vamos a decir, tercos somos nosotros si nos alejamos de aquel que es el único que puede protegernos a nosotros de las tinieblas, que es Dios. Nosotros no nos podemos apartar del Hijo y del Padre, que son los únicos dos que tienen poder para librarnos a nosotros de la muerte física y la muerte espiritual y librarnos de los ataques de Satanás. Así que tenemos que mantenernos firmes, como dice la palabra, levántate en medio de tantas tinieblas, ¿ok? Debe ser un hábito de todo creyente alumbrar en medio de tanta oscuridad. Ser luz muestra cómo se trata a los esposos o a la esposa o a los hijos. Ser luz es cómo se educa a los hijos, cómo nos comportamos nosotros con nuestros prójimos, que viene siendo cualquier gente que esté a nuestro alrededor. Eso es la luz, es que vas a determinar el comportamiento o el comportamiento de nosotros en frente de todos los demás, es que vas a determinar qué tanta luz hay en nosotros para que ellos puedan alumbrarse. ¿Okay? Recuérdense que Dios dice que lo único que Él pide de nosotros es un buen testimonio, porque un buen testimonio es un imán que va a atraer a aquellos que andan en problemas o que andan en tribulaciones. Ahora, la luz es algo que va a atraer a aquellos que andan en oscuridad y que no pueden ver más allá de su nariz. Por eso es que cuando uno alumbra, uno puede ver más allá de donde uno está físicamente. Por eso es la importancia de nosotros tener un buen testimonio, porque esa es la luz que Dios exige de nosotros aquí en la tierra. Ahora, también la palabra de Dios nos enseña que ser luz en medio de la tiniebla también es ser medicina en medio del dolor. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros estamos paralizados por el dolor. Ahora, cuando nos agobian las tragedias, cuando la vida es tan dolorosa que no podemos ni siquiera respirar, cuando hemos recibido una serie de golpes y situaciones difíciles en nuestra vida, como el hombre en el camino de Jericó, recuerden la historia del samaritano y el hombre que golpearon y robaron y dejaron por muerto. Ese hombre estaba ahí abatido, tirado, abandonado. Cuando todos esos problemas se nos vienen a nosotros encima y se nos da por muerto, como le pasó a ese señor, Jesús se presenta y echa aceite en nuestras heridas, nos levanta con ternura, nos lleva a un mesón y nos cuida, que fue precisamente lo que hizo el buen samaritano con aquella persona que habían dejado allí por muerta. Se paró, lo auxilió, lo ayudó, se lo llevó en su caballo hasta donde él estaba, lo llevó a un sitio donde lo podían cuidar y le dijo, aquí le dejo este dinero, cuídenlo y si hay algo más que gastar, no importa, mañana cuando yo regrese, yo pago lo que se haya gastado extra, que viene siendo un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros. Aquellos de nosotros que estamos afligidos, Él dice, o sea Jesús, aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podrá sentirla sobre vuestra espalda. ¿Ok? Para que sepa de seguro que yo, el Señor, soy tu Dios.
visito a mi pueblo en sus aflicciones. Cristo sana las heridas. Dios no nos deja solo, por dura que sea la situación que nosotros estemos pasando. Siempre vamos a tener presente que en el medio de esa situación y en el medio de ese dolor que nosotros estamos pasando, estás el Hijo y está el Padre acompañándolo. Así nosotros no podamos verlo, pero ellos están ahí para ayudarnos a que nosotros pasemos por esa situación con el menos dolor posible o con la mayor fortaleza posible que viene de parte de ellos. Hay cosas en la vida del ser humano que Dios no nos la va a evitar, pero va a estar ahí con nosotros. Él prometió que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Eso significa que nunca nos dejará solo. Así que otro hábito es, en tiempos de guerra como estos, debe ser cura, sanar a otro. Ahora vamos a ver lo que dice el Señor. Hoy nosotros estamos viviendo dentro de tantas heridas, dentro de tanta guerra por acabar con buenos principios, tantas mujeres sufriendo, tantas mujeres desbordadas como nunca se ha visto, tantos hombres pasándola muy mal, tantos hijos sin padre como jamás se haya visto, tanta gente andando de un lado hacia el otro sin rumbo, lleno de dolor, lleno de odio, lleno de resentimiento. Todas esas cosas nosotros estamos viviendo hoy en día. Entonces, la palabra nos dice, Proverbios 3 del 7 y el 8 dice, la palabra de Dios dice, no seas sabios en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Escuchen, aquí Dios nos está dando a nosotros la fórmula de cómo nosotros podemos curar nuestra alma y curar nuestro cuerpo físico. Dice, no seas sabios en tus propias opiniones, o sea, no viva de acuerdo a cómo tú quieres vivir, no te comportes de acuerdo a cómo tú quieres comportarte, no lo haga, dice, mas sin embargo, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. O sea, el hecho de nosotros someternos a Dios, temerle a Él y apartarnos del pecado, eso es medicina a nuestro cuerpo y refrigerios a nuestros huesos. O sea que nosotros podemos tener una vida físicamente saludable siempre y cuando nosotros vivamos de acuerdo a la sabiduría que viene de parte de Dios y no a la que este mundo nos dice a nosotros que debemos de tener. Miren, ya sabemos, y esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es más notable, y eso es culpa del hombre, porque lo tengo que reconocer, es culpa del hombre, pero es más notable hoy en día el empoderamiento y la rebeldía de la mujer en contra de Dios. Porque le voy a decir, el hecho que dice, no es en contra de Dios, es en contra del hombre. La Biblia enseña que nosotros los hombres somos la autoridad de la mujer. Entonces, cuando la mujer se rebela contra el hombre, automáticamente se está rebelando contra Dios. Entonces, si hoy en día nosotros vemos tantos programas por las redes sociales y por todos los medios, y por todos los medios siempre es lo que se escucha hoy en día es que los hombres ya no son necesarios, que los hombres no debieran de existir, que los hombres son buenos para nada, que hoy en día es todo el empoderamiento de la mujer, la cuestión de la feminidad y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que está llevando a la humanidad a un precipicio sin fondo, o sea, un hoyo sin fondo. ¿Ok? No debemos, tanto el hombre como la mujer, de vivir de acuerdo a nuestras propias opiniones o a la sabiduría que este mundo nos ofrece, porque entonces estamos pecando delante de Dios. Así que
tenemos que mostrar que se puede ser feliz estando casado sin tener que buscar por ahí afuera. Tenemos que mostrarle que se puede estar bien obedeciendo a los padres. La obediencia a los padres no es sinónimo de debilidad. No, podemos vivir bien siendo obedientes a nuestro Padre. También la Biblia nos enseña que se puede vencer obstáculos y volver a estar bien siempre y cuando nosotros seamos guiados por la palabra de Dios. Así que Proverbio 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Por eso es que la palabra nos instruye a que nosotros siempre nos agreguemos más a la persona que tiene sabiduría, para que nosotros podamos de alguna forma aprender de ello e implementarla en nuestra vida también. Así que Dios quiere que sea un hábito en la vida de cada uno de nosotros, que la palabra que salgan de nuestros labios sean medicina y no enfermedad, que sean de bendición y no de maldición. Ahora, ¿tenemos nosotros alguno de esos hábitos? ¿Es nuestra lengua medicina para los demás y no enfermedad? Jeremías 33:6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, para que puedan tener una vida de acuerdo al diseño que Dios nos ha dado. Así que nosotros tenemos, así que voy a volar unos cuantos versículos porque yo sé que no quiero avanzar, ya se me pasó un momentito, pero quiero leer estos dos versículos últimos para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y estos son versículos que nosotros podamos adueñarnos de ellos, hacerlo nuestro, para que de esa forma nosotros podamos fortalecer nuestra alma. Hebreo 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Voy a repetirlo: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el último es: el Señor, dice la palabra, el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga paz en ti. Esos versículos tenemos nosotros que hacerlo nuestro. Eso es lo que nosotros necesitamos. Miren ese último versículo: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, que nunca se aparte la presencia de Dios en la vida de nosotros. Y que tenga de ti misericordia. Que el Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano y que es algo sobrenatural que no es de este mundo, porque la paz de este mundo es temporal y pasa muy rápido, mas la paz de Dios permanece para siempre. Amén.